El regalo más grande, una invitación amorosa, la valentía de elegir, manos abiertas, corazón abierto. La vida es un viaje. En el camino se nos da un regalo precioso. Este regalo es el libre albedrío. Dios, en su amor, nos concede este increíble poder. Podemos elegir nuestro propio camino. Podemos decidir nuestro propio destino. El libre albedrío significa que podemos elegir amar. Podemos elegir tener fe, nada es forzado. Esta es la belleza del diseño de Dios. El amor de Dios es como un suave susurro, nos invita a acercarnos, Él no nos obliga. Él espera pacientemente a que abramos nuestros corazones. Esta invitación a amarlo siempre está abierta. Imagina que estás al borde de un hermoso jardín. El aroma de las flores llena el aire. La puerta está abierta. Eres libre de entrar cuando estés listo. Así es el amor de Dios. Elegir la fe requiere valentía. Significa dar un paso de fe. Significa confiar en algo más grande que nosotros mismos. Esto puede ser un pensamiento aterrador. Las dudas pueden nublar nuestras mentes. Podríamos cuestionar la existencia de Dios. Podríamos tener dificultades para comprender sus caminos. Estas dudas son normales. Dios entiende nuestra naturaleza humana. Él nos anima a buscarlo con el corazón abierto. Quiere que le hagamos preguntas. Manos abiertas, corazón abierto. Dios quiere que vengamos a Él voluntariamente, no por obligación o miedo. Él desea una conexión genuina con nosotros. Esta conexión comienza con un corazón abierto. Imagina a un niño sosteniendo un pequeño puño cerrado. Dentro hay una hermosa mariposa. El niño tiene miedo de abrir la mano. Teme que la mariposa se vaya volando. Dios es como la mariposa. El don del libre albedrío. Un amor sin condiciones, la libertad de cuestionar, los susurros de la gracia, una elección, no una orden. Un amor sin condiciones. Imagina un amor que exige obediencia, un amor que te castiga por cuestionar, un amor que controla cada uno de tus movimientos. ¿Sería eso verdadero amor? El amor de Dios no es así, su amor es puro, es incondicional. Él no se nos impone, Él no exige nuestra adoración, Dios nos da la libertad de elegir. La libertad de cuestionar. ¿Alguna vez has dudado de la existencia de Dios? ¿Alguna vez has cuestionado su plan? Está bien cuestionar. Dios quiere que lo busquemos con la mente abierta. Él nos anima a buscar la verdad. Él no espera que sigamos ciegamente. Él quiere que entendamos su amor. Nuestras dudas en realidad pueden fortalecer nuestra fe, nos hacen profundizar más. Los susurros de la gracia. Dios nos habla de muchas maneras. A veces es a través de una suave brisa. A veces es a través de la risa de un niño. A veces es a través de una voz tranquila en nuestros corazones. Su gracia nos rodea. Él susurra palabras de amor y aliento. Él nos guía hacia Él, pero Él nunca nos obliga a escuchar. Tenemos la libertad de ignorar sus susurros. Una elección, no una orden. Algunas personas ven la fe como un conjunto de reglas a seguir. Ven a Dios como un juez severo, esperando para castigarlos por sus errores. Pero este no es el Dios de amor. Dios no quiere nuestra obediencia forzada. Él no quiere que le sirvamos por miedo. Él desea una relación con nosotros, una relación basada en el amor y la confianza. Fe genuina a través de la libre elección, la belleza de un corazón dispuesto. Un amor dado libremente, un amor recibido libremente, sin ataduras, las semillas de la fe auténtica. La belleza de un corazón dispuesto. Imagina un campo de flores silvestres. Cada una es única y hermosa a su manera. Se mecen suavemente con la brisa, sus colores vibrantes contra el cielo azul. Cada flor florece a su debido tiempo. Algunas abren sus pétalos al sol de la mañana, otras esperan el calor de la tarde. Cada una es hermosa, independientemente de cuándo elija florecer. Nuestra fe es como estas flores silvestres. Florece a su debido tiempo.
Un amor dado libremente, un amor recibido libremente. Imagina que recibes un regalo, está bellamente envuelto, atado con un lazo. Con entusiasmo quitas el papel, emocionado de ver qué hay dentro, pero luego dudas. Te das cuenta de que hay una trampa, el dador espera algo a cambio, tu alegría se desvanece, el regalo se siente como una carga. El amor de Dios no es así. Sin ataduras. Algunas personas creen que necesitan ser perfectas para acercarse a Dios. Piensan que necesitan arreglar su vida antes de poder acudir a Él. Pero Dios no espera a que seamos perfectos. Él nos encuentra donde estamos. Él nos ama incondicionalmente, con defectos y todo. Él ve más allá de nuestros errores y ve el potencial en nuestros corazones. Nuestro viaje de fe no se trata de ser perfectos. Las semillas de la fe auténtica. Imagina plantar una semilla en el suelo, la riegas, la nutres y le das luz solar. Pero no puedes forzarla a crecer, tienes que confiar en el proceso natural, tienes que creer que con tiempo y cuidado, la semilla brotará y florecerá en una hermosa planta. La fe es como esta semilla, necesita tiempo y alimento para crecer. Tabla de contenido, reflexiones personales sobre la fe y la libertad, un viaje de descubrimiento, el don de la elección, soltar el miedo, libertad en la rendición. El don de la elección. Elegir la fe es una decisión diaria. Algunos días es fácil. Mi corazón se desborda de amor por Dios. Otros días es una lucha. Las dudas se arrastran y lo cuestiono todo. Pero incluso en esos momentos de duda, recuerdo el don de la elección. Puedo elegir alejarme de Dios o puedo elegir apoyarme en Él. Soltando el miedo. El miedo puede ser una fuerza poderosa. Puede impedirnos experimentar la plenitud del amor de Dios. Solía tener miedo de tomar la decisión equivocada. Tenía miedo de estropear mi salvación. Pero he aprendido que el amor de Dios es más grande que mi miedo. Él no quiere que viva con miedo al castigo. Él quiere que viva en la libertad de su gracia. Libertad en la rendición. La rendición a menudo se ve como una debilidad, pero en el contexto de la fe es el máximo acto de libertad. Se trata de renunciar al control y confiar en el plan de Dios. Se trata de decir, hágase tu voluntad, y realmente decirlo en serio. Cuando me rindo a Dios encuentro verdadera libertad. Soy libre de la carga de tratar de controlarlo todo. Soy libre de descansar en su amor y gracia. Tabla de contenido, quinta parte. El amor paciente de Dios. El amor de un padre. La sala de espera de la gracia. Incondicional y eterno. Brazos abiertos, siempre abiertos. El amor de un padre. Imagina a un padre amoroso viendo a su hijo aprender a caminar. El niño tropieza, se cae y se vuelve a levantar. El padre nunca se impacienta, nunca regaña al niño por caerse. Está lleno de amor y ánimo. Sabe que caerse es parte del proceso. Espera pacientemente a que su hijo encuentre el equilibrio. Se regocija con cada pequeño paso. El amor de Dios es como el amor de ese padre. La sala de espera de la gracia. Imagina una sala de espera. No es un lugar de juicio o condena. Es un lugar de paz y consuelo. Suena música suave de fondo. Hay una sensación de calma en el aire. Esta sala de espera está llena de la gracia de Dios. Es un lugar al que podemos venir como somos, con todas nuestras dudas y miedos. Es un lugar donde podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas. Dios espera pacientemente en esta habitación. Incondicional y eterno. Imagina un amor que nunca se desvanece, nunca disminuye. Un amor que permanece constante, sin importar lo que hagas o digas. Esta es la naturaleza del amor de Dios. No se basa en nuestro desempeño o nuestra valía. Es un regalo dado gratuitamente, que se nos ofrece sin condiciones. No podemos ganarlo y no podemos perderlo. El amor de Dios es incondicional y eterno. Brazos abiertos, siempre abiertos.
Imagina que estás en una encrucijada, no estás seguro de qué camino tomar, te sientes perdido y solo. Entonces, ves a alguien de pie en la distancia, con los brazos abiertos. A medida que te acercas, te das cuenta de que es Dios. Te da la bienvenida con un cálido abrazo. Él no te juzga por tus errores o tus dudas, Él simplemente te ama. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. El poder de elegir a Dios encontrando la paz en su presencia, el poder transformador del amor, una vida llena de propósito, el gozo de la rendición. Encontrando la paz en su presencia. Imagina un lugar de perfecta paz. Las preocupaciones se desvanecen, los miedos desaparecen. Tu corazón está tranquilo. Así es estar en la presencia de Dios. Cuando elegimos a Dios, nos abrimos a su paz. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones y mentes, nos da fuerza para cada día. Una vida llena de propósito. Imagina despertar cada mañana con un sentido de propósito. Sabes por qué estás aquí, tienes una dirección clara en la vida. Tu vida tiene sentido. Cuando elegimos a Dios, descubrimos nuestro verdadero propósito. Nos damos cuenta de que fuimos creados por una razón. Tenemos un papel que desempeñar en su historia. Este propósito le da sentido a nuestra vida, nos da dirección y motivación. Nos ayuda a ver más allá de nosotros mismos y a marcar la diferencia en el mundo. Ya no estamos simplemente a la deriva por la vida. Vivimos con intención, guiados por el amor y el propósito de Dios. Nuestras vidas se convierten en un testimonio de su gracia. El gozo de la rendición. Imagina dejar ir todas tus preocupaciones y miedos. Te rindes a Dios, confiando en que Él cuidará de ti. Este acto de rendición trae un profundo sentimiento de alegría. Cuando nos rendimos a Dios, encontramos verdadera libertad. Somos libres de la carga de tratar de controlarlo todo. Somos libres de vivir en el momento presente, confiando en que Él está con nosotros. Esta rendición no es una señal de debilidad, es un acto de valentía y fe. Se trata de reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Se trata de confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Al rendirnos a Dios, encontramos una alegría que el mundo no puede ofrecer. Es una alegría que proviene de saber que somos amados, aceptados y perdonados. Es una alegría que nos llena hasta rebosar, derramándose en cada área de nuestra vida. El viaje comienza con una elección, abrazando el regalo. El viaje comienza con una elección. Nuestro viaje espiritual es personal. No hay dos caminos iguales. Algunos encuentran su camino a Dios a una edad temprana. Otros lo descubren más tarde en la vida. No hay un momento adecuado o incorrecto para elegir la fe. Dios nos espera pacientemente. Nos recibe con los brazos abiertos, sin importar en qué punto de nuestro viaje nos encontremos. Lo importante es que tomemos una decisión. ¿Aceptamos el don del libre albedrío y elegimos seguir a Dios? ¿O seguimos nuestro propio camino? La decisión es nuestra. Pero una cosa es cierta, el amor de Dios siempre estará ahí, esperando que nos volvamos a Él. Abrazando el regalo. El don del libre albedrío es precioso. Es lo que nos hace humanos, nos permite amar, crear, creer. También nos permite rechazar, destruir, dudar. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, dan forma a quienes nos convertimos y al legado que dejamos atrás. Pero incluso cuando cometemos errores, el amor de Dios permanece constante. Él nos ofrece perdón, gracia y una segunda oportunidad. Nos invita a experimentar la plenitud de su amor, a vivir vidas con propósito y significado. Aceptemos el don del libre albedrío y elijamos seguir a aquel que nos creó. Elijamos el amor, elijamos la fe, elijamos a Dios. El viaje comienza con un solo paso. Dalo hoy. Dios no obliga, Él nos guía con amor y nos ofrece la libertad de elegir. Esa es la grandeza de su amor infinito. No nos impone su voluntad, sino que nos invita a descubrirlo a través de nuestra propia experiencia y en nuestro propio tiempo. El amor verdadero solo puede florecer en libertad. Y lo mismo sucede con la fe. Ambos son decisiones que nacen de lo más profundo de nuestro ser. Y cuando decidimos amar a Dios y confiar en su poder, lo hacemos porque lo hemos elegido, no porque nos sintamos obligados.
Dios nos da la oportunidad de experimentar su amor y su guía de manera auténtica, respetando nuestro libre albedrío. En los momentos de paz interior y claridad, es cuando más fácilmente podemos escuchar su voz, sentir su presencia y recibir su inspiración. Si nuestra mente está en caos, es difícil percibir su guía, pero cuando encontramos esa quietud, conectamos profundamente con su amor. Ahora, al final de este video, te invito a reflexionar sobre el poder de elegir conscientemente el amor y la fe. Abrir tu corazón a la presencia de Dios y permitir que su luz guíe tu camino es una de las decisiones más hermosas que puedes tomar. A lo largo de este viaje espiritual, recuerda que siempre tendrás el poder de elegir y que Dios, con su infinita compasión, te espera pacientemente. Te invito a unirte a nuestra comunidad en el canal Despertar de la Esencia, donde juntos caminamos hacia la luz, guiados por el amor, la fe y la sabiduría. Al suscribirte, formarás parte de un espacio donde compartimos mensajes de paz, inspiración y esperanza. Aquí encontrarás apoyo para seguir elevando tu vibración y conectarte más profundamente con tu esencia espiritual. Este es un lugar donde crecemos juntos, donde nos acompañamos en este viaje hacia una vida plena y llena de amor divino. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad, la paz y la luz. Que el amor de Dios te acompañe siempre y que sigas eligiendo el camino de la fe, la libertad y el amor. Nos vemos en el próximo video.